Hola, damos inicio a la unidad 1 del módulo 15, Bases de la Rehabilitación Neuropsicológica. Como sabemos, existen múltiples definiciones de rehabilitación neuropsicológica o RM. Sin embargo, la mayoría recalcan las ideas fundamentales de intervención a través de diferentes técnicas y procedimientos de los déficits cognitivos en las personas con el objetivo de mejorar su funcionalidad e independencia en las actividades de la vida cotidiana. Antes de la Primera Guerra Mundial se tiene poca información acerca del tratamiento de daño cerebral. Sin embargo, destaca un papiro de origen egipcio de 2000 a 3000 años de antigüedad, así como un tratamiento a un paciente afásico llevado a cabo por Broca en 1865. Eh, la rehabilitación moderna nace con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Eh, Debido principalmente al incremento de la tasa de supervivencia de soldados, y no solamente esto, sino que en general creció el estudio del cerebro. Bueno, fue en esta época donde se crearon los primeros centros de rehabilitación especializados para lesión cerebral, y la escuela alemana fue la prominente aquí, conformada por los neurólogos y psiquiatras Goldstein y Popper-Ritter. Goldstein, por un lado, desarrolló una teoría de la relación mente-cerebro que se ha convertido en un hito dentro de la historia de la neuropsicología. Por su parte, Popper-Ritter publicó el primer libro sobre rehabilitación de lesiones cerebrales en 1917, centrándose en las funciones visoperceptuales y visoespaciales. Después de la Primera Guerra Mundial, el avance en la rehabilitación de lesiones cerebrales fue escaso hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los personajes más destacados durante esta época fueron Alexander Romanovich Luria en la Unión Soviética, Oliver Sangul en Reino Unido y Kranik y Whitman en Estados Unidos. Por su parte, Luria logró generar el suficiente conocimiento para desarrollar sus teorías que serían la base para los modelos de neuropsicología moderna, mientras Sangul publicó un importante artículo sobre la rehabilitación de personas con daño cerebral en 1947, y aquí expuso, entre otras cosas, los principios de compensación, sustitución y reentrenamiento. Estos principios siguen vigentes en el área de rehabilitación neuropsicológica. También fue importante la guerra de Yom Kippur en 1973, donde Ben Yishai desarrolló el Tel Aviv, un programa influido por la obra de Goldstein y que sería la base de los tratamientos holísticos actuales. En 1976 apareció el primer programa conocido como rehabilitación cognitiva desarrollado por Leonard Dill, y también posterior a esto, gracias a las ideas de Goldstein y Ben Yishai sobre la interconexión de los sistemas cognitivos, emocionales y conductuales, en la década de los 90 se desarrollaron los programas con enfoque holístico seguidos por los centros de rehabilitación neuropsicológica de Brigatano en Oklahoma, Christensen en Dinamarca y Wilson en Inglaterra. Y bueno, ahora que sabemos un poquito más acerca de qué es la rehabilitación neuropsicológica y un poco de su historia, nos podemos preguntar por qué rehabilitación neuropsicológica basada en evidencia. Como cualquier otro tipo de programa terapéutico, no solo puede, sino debe ser elegida este tipo de programa en base a la información actual que cuente con un fuerte respaldo científico. Esto se hace necesario sobre todo por la cantidad abrumadora de investigación que existe en la actualidad. Cuando se escoge un programa, debe tenerse en cuenta la evidencia científica que lo respalda en tanto a su efectividad, eficiencia y eficacia. Esta evaluación se puede lograr a través de diferentes tipos de estudios, los cuales les presentaré a continuación. También es importante entender que estas ideas vienen dentro del marco conceptual de la medicina basada en la evidencia, las cuales se pueden aplicar con facilidad a la RN. Entonces, para tomar la decisión de qué tipo de programa utilizaremos, tenemos que tener en cuenta las preferencias tanto del paciente como su cuadro clínico, es decir, el estado del paciente, y también la evidencia que respalda el programa que queremos utilizar.
Los estudios que nos ayudarán más a la elección de un programa de rehabilitación neuropsicológica serán los de estudios grupales, que nos proporcionan un resumen en metaanálisis y revisiones sistemáticas que dan origen a directrices y recomendaciones para la práctica clínica por medio de sociedades de profesionales, organizaciones gubernamentales, o equipos de investigadores y clínicos. Por otro lado, los diseños experimentales de caso único son aquellos diseños donde el participante actúa como su propio control utilizando mediciones repetidas. Y es tan importante que se considera el nivel 1 de evidencia de acuerdo con el Oxford Center para la Medicina basada en evidencia. Por último, la valoración económica es un análisis de costo-beneficio y es de especial importancia en países como el nuestro con bajos recursos económicos destinados al área de la salud. Bueno, uno de los conceptos básicos para comprender los mecanismos fisiológicos de la rehabilitación neuropsicológica es el de la recuperación espontánea, que no es más que el producto de la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse estructural, funcional de manera de conexiones, ¿sale? Entonces, estos mecanismos incluyen la resolución de la diásquisis, la recuperación de las redes funcionales y el reajuste compensatorio de la conducta. Y bueno, ¿por qué es importante entender estos mecanismos? Principalmente porque nos interesa a nosotros conocer qué está pasando a nivel fisiológico con nuestros pacientes posterior a la lesión, porque aquí podremos potenciar el funcionamiento de la intervención neuropsicológica. Ahora, es importante que entendamos que el objetivo principal de la rehabilitación neuropsicológica será siempre la de reducir las alteraciones funcionales que el paciente tenga en su vida cotidiana o en su entorno social. Esto a través o guiándonos a través de algunos principios generales. El primer principio nos habla de que un programa debe ser personalizado, individual, ya que las necesidades, objetivos y funcionamiento cognitivo nunca será el mismo entre nuestros pacientes. También es importante involucrar a la familia en cualquier tipo de proceso terapéutico para poder aumentar la probabilidad de éxito del mismo. Por otro lado, debe centrarse en las necesidades personales de nuestro paciente y no solo lo que nosotros queramos para él. Y además, la evaluación del programa debe centrarse en los cambios positivos a nivel funcional en la vida cotidiana del paciente y no en los puntajes de las pruebas neuropsicológicas que utilicemos. Podemos servirnos de diferentes técnicas y perspectivas, sin embargo, hay que recordar siempre que nuestro marco teórico de referencia debe ser el mismo durante todas las fases del programa. También es necesario tener en cuenta los estados emocionales y afectivos del paciente porque esto puede afectar en su motivación y compromiso con el programa. Por último, el programa debe estar en constante evaluación para poder hacer los cambios que sean necesarios. Bueno, existen distintos modelos y paradigmas de la RN y cada uno cuenta con enfoques diferentes y por lo tanto nos servirán como marco de referencia para el tratamiento de distintos procesos, por lo que la utilización de alguno de estos dependerá principalmente de las características de nuestros pacientes. Aquí les muestro algunos de los más importantes. No obstante, el modelo holístico que les muestro aquí es uno de los más aceptados y utilizados en la actualidad. Este se centra no solo en los aspectos cognitivos, sino también en los sociales, emocionales y funcionales relacionados con el daño cerebral. También podemos utilizar un modelo integral basado en las aportaciones principales de otros modelos, que es la teoría global de la rehabilitación cognitiva. Esto postula principalmente que es importante la evaluación de la personalidad y el estilo de vida premórbido y actuales, también la determinación de las características del daño o de la lesión cerebral. También considera que es importante
tomar en cuenta las características de la recuperación espontánea que ya abordamos y la identificación de los problemas que afectan a la vida diaria del paciente, sus fortalezas y debilidades funcionales y conductuales. Además, es importante la identificación de los problemas cognitivos, emocionales, psicosociales y conductuales y la definición de los objetivos y las estrategias de rehabilitación que seguiremos. En general, podemos seguir tres tipos de abordaje principales: el de restauración, el de compensación o sustitución. El de restauración tiene como objetivo principal regresar a la función dañada lo más posible a un estado previo a la lesión, es decir, normalizar la función a través de la estimulación directa, utilizando una serie de ejercicios diseñados para este objetivo. Por otro lado, la compensación y la sustitución asumen que la función alterada no puede ser restaurada, por lo que intentan potenciar el empleo de diferentes mecanismos alternativos o habilidades preservadas. Por último, les quiero mostrar algunas de las estrategias de intervención más comunes dentro de la ARN. Existen varias de ellas, tanto para trabajar con adultos como niños con alteraciones cognitivas. No obstante, un programa de rehabilitación debe intentar combinar estas técnicas de la forma más eficaz para poder hacer una intervención apropiada. Las que tienen que ver con las modificaciones ambientales y ayudas externas son técnicas básicas en las alteraciones cognitivas graves. Estas permiten ayudar de manera inicial al paciente a mejorar su independencia funcional. Por otro lado, las técnicas de restauración ayudan a fortalecer de manera gradual la función alterada. Y por último, estas tres que les muestro aquí, estas técnicas de aprendizaje, tienen un enfoque más conductual y enfocado a un proceso de compensación o sustitución, por lo que nos puede ayudar con pacientes con alteraciones de moderadas a severas.